gusto Qué gustazo, Ricardo, qué gustazo regresar después de tantos años. Tuvimos el primer año acá. Habíamos comenzado 3 o 4 meses antes, cuando la verdad era muy difícil leer, entender lo que estaba ocurriendo con la violencia, con la inseguridad, con el crimen organizado, y nos acompañaste para traernos experiencia internacional que servía de lentes para mirar la realidad. Te he seguido la trayectoria, tus opiniones, tus otros libros, pero sí recuerdo muy bien que uno de los pilares, 3 o 4 que planteaste, era justamente el más obvio: follow the money. Si no entran a una revisión de cómo se financia el crimen organizado, cuáles son sus fuentes de ingresos, cómo esconden y lavan su dinero, no va a haber forma de resolver este problema tan grave. Y nuevamente tenemos ahora lavado de dinero y corrupción política, el arte de la delincuencia organizada internacional. ¿Te acuerdas de los pilares del plan Mérida? Bueno, son los pilares del plan Buscaglia. A ver, ¿cómo viene el libro? ¿Por qué sentarte en lavado de dinero nuevamente a tantos años después? Es que las redes criminales a lo largo de la historia que hemos evaluado, y en este libro referenciamos muchos trabajos de colegas de muchos países: Italia, Australia, Inglaterra, Estados Unidos, etc. Vas a ver un común denominador. Estas redes criminales normalmente se meten en el financiamiento de campañas políticas, meten mucho dinero a licitaciones. En el caso italiano, por ejemplo, donde te encuentras que 25% de los ingresos de las redes criminales italianas en promedio vienen de licitaciones públicas. Le meten mucho dinero al Estado para lavar dinero. Se meten en los intestinos del sector público y en el financiamiento de actividades políticas, y México no es excepción. Entonces, lo que hacemos nosotros un poco es evaluar en qué estado te encuentras con los controles patrimoniales de cada país. Y en algunos países hay mejores controles patrimoniales que en otros, nadie duda de eso, y tratamos de mostrarles a los lectores, o intento, cuáles países han intentado incrementar la frecuencia de controles patrimoniales sobre las actividades políticas, auditorías a partidos políticos, auditorías a campañas políticas, y además todo lo que se refiere al lavado de dinero en sí mismo, que es una vez que ellos obtienen recursos a través de muchos tipos de delitos, ellos intentan ocultar el origen de esos recursos, porque el origen surge de un delito complejo, la compra-venta de un ser humano, o el tráfico de armas o drogas o lo que sea, y lo intentan ocultar a través de muchas transacciones sofisticadas, que muchas veces van a parar a fondos de inversión en las Islas Caimanes, donde no se puede determinar los nombres de los directores, no se sabe quién está detrás, paraísos fiscales en general. Después compran deuda pública o se meten en inversiones inmobiliarias en Bulgaria. O sea, tienen una arquitectura internacional. Y si tú observas los casos que sí se han judicializado de lavado de dinero en los últimos 10 años, te maravilla la creatividad que estos tipos tienen. Por eso el subtítulo es El arte de la delincuencia organizada. Es creativo el trabajo. Déjame separar los temas para abordarlos con lentitud, con parsimonia. Ya lo has advertido muchas veces. Parte del problema serio es que la política democrática se vuelve adicta a este recurso de origen ilícito. Y lo peor es que de pronto vemos distintos partidos, distintos candidatos compitiendo no por los votos, sino por ese financiamiento. Tú conoces bien la experiencia internacional, esa es justamente tu ventaja competitiva. Ayúdame a entender en dónde se ha podido parar este ácido corrosivo de la corrupción democrática. Mira, no hay paraísos, pero por ejemplo la profesora Susan Rose Ackerman de Yale, que es la madre de John Ackerman, publicó hace unos 10 años unos trabajos excepcionales donde hacía comparativos de los sistemas electorales. Entonces, en los sistemas electorales, algunos tienen sistemas electorales con listas primarias, de candidaturas primarias abiertas, y en otros cerradas, donde son los caciques de los partidos los que deciden si tú puedes o no entrar en la lista. México está en este segundo grupo, donde los caciques tienen mucho poder, los locales, los federales. Los dirigentes de partidos. Los dirigentes de partidos tienen mucho poder para decidir si tú tienes vida política por delante o no. En otros sistemas tienes listas electorales abiertas, donde son los habitantes de la colonia los que deciden. Democracia interna, los partidos. Interna y demás. Los pedazos del rompecabezas tienen que estar en su lugar. Tenés que tener por un lado un sistema de listas abiertas, donde no sea tan fácil pagarle a un cacique para colocar a su candidato. Por otro lado, mejores controles patrimoniales con auditorías de campañas, auditorías sociales, auditorías internas al Estado,
para que sea menos factible que te metan lana sucia, y si te van a meter lana a los empresarios, que esté más regulado como en Estados Unidos, donde podemos discutir si es ético o no, pero tiene que regularse para que sea abierto. Y hoy, a través de entrevistas que nosotros realizamos con políticos mexicanos de todos los partidos, ellos te dicen informalmente, claramente, que a ellos les queda muy poco dinero de lo que les da el partido y se tienen que comenzar a financiar a través de dinero de otras empresas, y en muchos casos no es lícito. Entonces tenés un problema de controles patrimoniales en la misma actividad política y que te la va corrompiendo, te la va pervirtiendo, y un poco uno objeta al término democracia. Cuando tú aplicas el término democracia a un proceso electoral en donde los niveles de fraude son altos y donde tenés además mucha entrada de dinero. Déjame poner una de las peores tragedias que hemos enfrentado. José Luis Abarca, hoy es presunto presunto culpable de la desaparición de los normalistas, pero todo indica a que este individuo con recursos importantes se compró una presidencia municipal, y en la caja de la presidencia municipal, en la caja de Conflex, había una policía municipal que usó a su antojo. A ver, ¿cómo te enfrentas, no a uno, sino a probablemente cientos de casos en México, donde un individuo con ese poder económico, que no viene de sus joyerías, sino del crimen organizado, es capaz de comprar regidurías, presidencias municipales, sindicaturas? La delincuencia organizada tiene un componente político importante, y el Estado mexicano, por eso yo siempre lo clasifico como un Estado fragmentado. Tenés a miles de Abarcas, tenés muchos Arturos Durazos en este país, que ya no están centralizados alrededor. Los más jóvenes no lo recordarán, pero en efecto fue una figura importante en los años 70. Claro, y tú te encuentras con muchos Arturos Durazos que ya no están centralizados en Los Pinos, con una corrupción más organizada, sino con una corrupción descentralizada, donde cada uno se financia como quiere. Estos ejemplos que tú pones se caracterizan por policías paramilitares que le hacen el trabajo sucio a estos políticos. Entonces, Abarca es una pequeña muestra de lo que está sucediendo en todo el país. No es excepción. No es excepción, es lo normal. Entonces, cada uno de ellos tiene un grupo paramilitar, cada uno de ellos tiene sus fondos de inversiones, ilegales por supuesto, en donde le meten dinero la delincuencia organizada como empresarios, ahí se mezcla todo tipo de dineros, y ellos con eso se van financiando las carreras políticas. Te escuché una propuesta que me llamó mucho la atención, ojalá te hubieran hecho caso hace algunos años. Pactos políticos de los partidos para cerrarles todos la puerta a cualquier agente con este corte. Eso se tiene que hacer no solamente con un convenio de palabra o firmado, se tiene que hacer con actos, como decíamos antes, auditorías que vengan de diferentes lugares, no solamente poner todos los huevos en una canasta con una sola auditoría, sino permitir, por ejemplo, que se comiencen a implementar lo que los brasileiros llaman auditorías sociales, de presupuestos, auditorías sociales de financiamientos electorales, donde la sociedad tiene auditores elegidos por asambleas ciudadanas para que comiencen a ejercer un rol técnico. Desde Porto Alegre en el 89 están haciendo auditorías los brasileiros. Estas son cosas que se hacen en 1100 ciudades del planeta, por ejemplo, y que de alguna manera hacen un poco más difícil que la corrupción sea tan fácil, sea tan probable como lo es hoy en México. Y después tenés auditorías internas al Estado, tenés que saber de dónde sale la deuda, a dónde va la deuda pública. Recién ahora están consolidando los números de la deuda pública de los estados, donde ahí tú ves que en Italia le ponen dinero, por ejemplo. Entonces yo lo que trato de hacer es traerte un patrón internacional de comportamiento de estos grupos para que tú tengas una idea, todo el menú de opciones que la delincuencia organizada mexicana tiene frente a sí. Y tenés que comenzar a cerrarle, como tú dices, canales para que estos tipos no entren tan fácilmente. Como ves, no estamos hablando de aumentar sanciones, hasta ahora no hemos hablado de eso, no estamos hablando de agregarle más policías ni de mandos únicos, te estoy hablando de reformas al marco electoral, te estoy hablando de auditorías ciudadanas y auditorías del Estado, entrarle a los partidos. Todas son cosas, no son física cuántica. Están entre las 20 propuestas en el último capítulo de este libro que sujeto a la consideración de todos ustedes para ver si es factible que se apliquen acá. Dejo a un lado la contaminación de la política y tomo el otro tema que de alguna manera ya vienes desarrollando. Los estados, las administraciones requieren, y aquí lo vas mencionando, tener mecanismos, capacidades, credibilidad para encontrar dónde es donde están escondiendo el dinero, hacia dónde lo están derivando. Decías, a qué fondos de inversión extranjeros se los están llevando. Y eso quiere decir unidades de fiscalización.
Todavía recuerdo, estamos hablando del año 2010, este país ya tenía un polvorín hecho con el tema de la fuerza de estos grupos y una unidad de vigilancia, de fiscalización muy débil todavía. Hoy ha crecido en número y ha mejorado en capacidades. Yo te pediría, con esta mirada tuya, ¿cómo observas esas capacidades del Estado mexicano? ¿Se han desarrollado para perseguir desde el lado del lavado de dinero el problema? Sin asignarle toda la responsabilidad a México, porque sería un sinsentido, estamos enfrentándonos a redes criminales que están utilizando tecnologías del siglo XXI para transferir miles de millones de dólares de país a país con el toque de un dedo en un teclado. Ahora, al mismo tiempo estamos enfrentando a estas multinacionales con instituciones del siglo XIX. Entonces, lo que yo te propongo aquí es que... Traes Hércules Poirot para que persiga criminales digitales. Pero mira, tenés que avanzar hacia una arquitectura supranacional, supraestatal de fiscalías y de juzgados que permitan que la coordinación, el intercambio de material probatorio, en la coordinación de las investigaciones sea mucho más ágil que lo que es ahora. Y además quitarle el dedo pulgar de los ejecutivos sobre sus fiscales, que es un problema de autonomía de fiscalías que tú sabes que existe en México, creando fiscalías supranacionales, policías supraestatales, regionales, un poco avanzando hacia el modelo de la Unión Europea, porque te estás enfrentando ante redes criminales supranacionales, que tienen activos en todos lados. ¿Fiscales supranacionales? Fiscales supraestatales, fiscales supranacionales. Tenemos que avanzar, tenemos que pensar fuera de la caja como hacían los fundadores de este país hace años. La Constitución de 1917 no estaba mirando continuamente a ver qué hace Estados Unidos y qué hace Francia, Ricardo. Estaban pensando originalmente con nuevas figuras jurídicas que no existían en ningún lado. Tenemos que volver a pensar así. Europa está avanzando hacia un esquema de fiscalías y policías supraestatales para poder contener delitos que por definición son supraestatales, son supranacionales. No los podés contener con fiscalías nacionales que tienen que estar pidiéndole permiso al presidente, a Cancillería, para poder colaborar con fiscalías de Guatemala antes de mover un dedo. Tenemos que avanzar hacia algo más útil, porque mientras las fiscalías se mueven bajo el esquema de instituciones del siglo XIX, estos grupos criminales ya se te expandieron a Asia y a todos lados. Entonces, esa es una propuesta que está en este libro, en el último capítulo, y creo que va hacia una solución en la cual México puede retomar el liderazgo regional que tuvo México años atrás. Puede retomarlo. México está en condiciones de proponer esto ante los... Caigo en tu provocación y voy a acabar quebrando más cristales. Dale. No pudimos resolver con instancias nacionales una buena investigación justamente sobre el problema de Iguala. Y nos hemos dejado ayudar, coadyuvar, dice, por el grupo de expertos internacionales. Y el resultado está siendo bueno. ¿Tú dirías instancias de ese tipo, supranacionales? No. A ver, la comisión de expertos están haciendo un trabajo meritorio, están generando insumos que potencialmente van a servir para impulsar una causa penal en una fiscalía supranacional, por ejemplo. Esa comisión te puede generar potenciales insumos probatorios, pero no es una fiscalía ni es una policía. ¿Tú te imaginas a militares mexicanos compareciendo ante esta fiscalía, a Policía Federal? Era bajo presión, líderes de partido. bajo presión internacional. Lo que parecía ciencia ficción en Colombia en los años 90 hoy es realidad. Guatemala ha dejado un expediente con mal sabor. La presión internacional y estos esquemas institucionales supranacionales generan una presión que hoy no existe sobre México y lo hace posible. Hoy en Europa tú tienes al embajador Ibarrola invirtiendo más tiempo, que fue fiscal como tú recordarás, Ibarrola, invirtiendo más tiempo en apagar fuegos para que no lleguen casos ante la Corte Penal, todos estos casos de violaciones de derechos humanos, más que en trabajar como embajador. Eso es una tragedia. Tenemos que estar generando instituciones que coordinen los esfuerzos de los países, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Honduras, y que marchen hacia un esquema de estados del siglo XXI. Tenemos que pensar un poco más adelante. A ver, me provoca la propuesta. Déjame nada más regresar el presidente con un tema que está abordado varias veces en tu literatura. Nuestras cárceles están pobladas por delincuentes de cuello azul, es decir, muchachos que traían un garrojo de marihuana son los grandes pobladores de las cárceles. Pero delincuentes de cuello blanco, ni uno. ¿Por qué? Bueno, es un tema de acceso a la justicia diferencial, porque la justicia se compra dentro de todo este esquema de costos de justicia. Por más que en teoría la justicia sea gratuita en México, el hecho es que un amparo cuesta mucho dinero.
Un amparo cuesta miles de dólares. Si lo puedes pagar. Y si lo puedes pagar avanzando, y si no lo puedes pagar, no. Entonces estás en este esquema en donde hay una gran brecha entre la ley en los libros y la ley en acción. Pero ni siquiera en la prensa, o sea, tenemos lavadores de cuello blanco importantes. El amparo tiene costos. Yo hablo con los penalistas mexicanos y te dicen cuánto cuesta para una persona. Entonces eso tiene mucho que ver con lo que tú dices. Después está el tema corrupción, propiamente dicho. Pero no todo es corrupción. Entonces hay un gran problema de acceso a la justicia en este país que todavía no se ha dilucidado. E insisto, la oralidad procesal con carácter acusatorio, y yo lo vengo diciendo desde la época que nos conocimos, allá hace 10 años, no es panacea. ¿Funciona? Solo sí. Tú tienes controles legislativos con dientes, que hoy ningún Congreso tiene en este país, técnicos, donde como el FBI tiene que comparecer con investigaciones finalizadas, donde el Congreso evalúa las investigaciones, controles legislativos, controles de los consejos de la judicatura, con dientes, que tú sabes muy bien que es una vacilada. Los consejos de la judicatura son caros y no funcionan. Sacarlo al presidente de la Corte, de la presidencia del Consejo, que es un conflicto de interés, y controles sociales, que son el Court Watch de los Estados Unidos, donde sin esos tres controles la oralidad procesal no te funciona. Te bajarán los tiempos procesales, aumenta la transparencia porque ves el proceso, pero no te va a mejorar la calidad de las resoluciones. Entonces tenemos un gran problema de acceso a la justicia que no lo vamos a resolver como panacea con la oralidad procesal. Y lo vengo diciendo, tú sabes, con Moisés Moreno y intelectuales mexicanos que publicamos un libro hace 10 años sobre esto. Ahora, la estructura, te entiendo muy bien, es asimétrica, favorece a unos y penaliza a otros. Pero hay algo más que eso. Hay una suerte de complicidad que no se ha hecho explícita. Déjame preguntártelo así, no puede ser que Joaquín Guzmán Loera haya tenido una fortuna, o tenga una fortuna tan grande sin que capitales muy grandes dentro de México lo hayan apoyado, y no sabemos el nombre de uno solo. Y te puedo dar 6 criminales similares sin que puedas decirme quién es su correlato del lado de los bancos, de los fondos de inversión, de las constructoras. Muchos años, cuando el sistema político italiano no permitía que la justicia funcione, había muchos Chapo Guzmán que crecieron, se murieron, crecieron, se murieron, que tenían el mismo esquema mafioso de control de la política, control de las empresas, directorios con empresarios políticos y sindicalistas, y pasaron por desapercibido por décadas en Italia, hasta que el sistema político italiano, tú sabes, el Partido Demócrata Cristiano, cedió, se cayó a pedazos con base a catalizadores como los asesinatos de fiscales como Borsellino y Giovanni Falcone, como el movimiento de manos limpias, presión de sociedad civil, y ahí comenzó realmente a dilucidarse qué es lo que sucedió. Todavía nos falta llegar ahí salió Mario Andreotti, ahí salió Andreotti, primer ministro Andreotti, como miembro de la delincuencia organizada. Ahí salían empresarios de primer nivel de Italia como miembros de... Lo mismo va a suceder en México. Es inevitable. No, es inevitable. Yo no tengo ninguna... Esto no es esperanza, esto es una predicción, va a suceder. No puedo decirte cuándo, estamos tratando contigo de presionar que se haga antes. Pero va a suceder en México. Va a caer buena parte de la clase política en el Congreso, como cayó en Italia, en Colombia, en Brasil está cayendo. Estamos viendo cómo en Brasil, con todo este caos y problemas, infiernos sociales que ellos tienen, Petrobras sí es mega corrupción, pero yo estoy viendo a senadores detenidos. Yo estoy viendo a mega empresarios procesados. Hay ministros de Lula, del partido de la presidenta, procesados. O sea, yo evalúo eso en un país. Eso va a suceder en México, no les quepa la menor duda. Se va a romper ese pacto de impunidad que reconoció Carlos Navarrete al aire con Carmen Aristegui. Se va a romper ese pacto de impunidad y van a empezar a caer como en Italia. Y ahí vamos a ver todo este trabajo técnico que estamos recomendando tú y yo hace años, se va a comenzar a implementar. Por ahora parece ciencia ficción, pero en poco tiempo tú vas a ver que eso es factible. Pero pues vale la pena, y si me lo permites, volver a recomendar el auditorio Lavado de Dinero y Corrupción Política, el arte de la delincuencia organizada internacional, y que se note de tu experiencia internacional y tu experiencia en México. Ha sido muy influyente tu voz. Ojalá y tengas voz de profeta. Del otro lado, y necesito cerrar con esa última pregunta, te diría, ¿y los medios? Ya me dijiste que todos los demás tendrían que hacer algo, pero aquí de cara a esta cámara yo te tengo que decir, ¿qué estamos haciendo los medios que tampoco hacemos nuestro trabajo? Mira, México... Y lavado de dinero, deja de plantearlo. No relacionado al lavado de dinero, me refiero a los medios de difusión y su rol en impulsar estas cosas. México es un mosaico de ángeles y demonios en estos temas. México viene de una historia muy particular,
donde el partido único de Estado y la pirámide de comando y control que este país tuvo por muchas décadas se metió en el tejido social, cooptó al periodismo, cooptó a los sindicatos, estabilizó a la prebenda como un modus operandi normal en la sociedad, y eso genera otra cultura. Entonces salir de esa cultura cuesta. Entonces no han sido parte de la solución todos los medios que a mí me gustaría ver, Televisa, TV Azteca, no los veo empujando en este sentido de la manera que deberían haber empujado, cumpliendo con su rol social, que les convendría, crítico, que les convendría en el largo plazo. Una vez en una conferencia en Durango, el presidente del tribunal de Durango, el gobernador y la fiscal, que en ese momento era una señora, me reunieron a todos los empresarios de Durango, inclusive a la comarca lagunera, y les dije, miren, estas medidas que les recomiendo duelen a corto plazo, pero a largo plazo van a poder sobrevivir mejor que ahora, les puedo asegurar, todos van a estar mejor. Necesitan un Estado fuerte para que ustedes puedan ser fuertes. Eso que te digo yo lo entiende la yakuza japonesa. La delincuencia organizada japonesa vive y se expande como la delincuencia organizada más poderosa del planeta bajo un Estado fuerte. No les conviene un Estado débil, con guerras continuas entre ellos, corrompiendo a medio mundo. Es muy costoso para la delincuencia organizada entrar en guerra continua. Los tipos me escuchaban, buenos y malos. Lo mismo le diría al periodismo mexicano. Les conviene aplicar estas medidas y seguir el rumbo que muchos de ustedes ya han venido siguiendo junto a Proceso y otros medios independientes que han tratado de